Secretaria, buenas tardes con todos y todas. ¿Ya confirmó la presencia de todos? ¿Asistencia? Sí, señora directora de debate, únicamente faltaba el abogado Juan Carlos Espinosa. El abogado de oficio, la defensa pública. Sí, doctora. Que se acaba de conectar. Ya, ¿estamos todos entonces? Así es. ¿Ya pasó usted la asistencia? Sí, doctora, está presente y por parte del Ministerio Público se está personando la doctora Elsie Garavito. Buenas tardes, doctora Garavito. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a todo el colegiado. En esta oportunidad vamos a reemplazar a la doctora Liliana Briceño por cuanto ha sido notificada de una audiencia de apelación justo a la misma hora y todavía no termina la audiencia. Entonces la estamos supliendo solamente por esta sesión de audiencia. Gracias. Muy bien, doctora. Bien, señorita presidenta, ¿estamos todos para dar inicio a la audiencia? Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la audiencia continuada en la causa 7091-2014 a cargo de la doctora Isaga Pellegrini. Gracias, señorita presidenta. Por favor, el acta de la edición anterior, señorita secretaria, póngalo en pantalla. Para que sea revisada por las partes. Ya nuevamente les vuelvo a reiterar que la documentación y las actas previas a su presentación se encuentran en sala para su revisión si fuera el caso. Antes de la audiencia pueden venir a revisar tanto el expediente como las actas. Bien, ¿alguna observación por parte del Ministerio Público del acta de la sesión anterior? Señora magistrada, en vista de que la señora fiscal encargada del caso, la doctora Liliana Briceño, le rogaría que nos reservemos nuestro derecho de aprobar el acta para la siguiente sesión de audiencia, o en lo contrario me den unos 2-3 minutitos para terminar de leerlo.
Ok, sí, le puedo dar los minutos para que termine de leerla. Estábamos en el ofrecimiento de medios de prueba por parte, la coordinación de los medios de prueba por parte del abogado del acusado Toledo, el doctor Zúñiga de Neira. Hoy día iba a continuar con su ofrecimiento. Sí, señora magistrada. Sí, señora magistrada, muy amable. Gracias. Un ratito, por favor. Sin observación por parte del Ministerio Público, señorita directora de debates. La Procuraduría, observaciones. Buenas tardes, señora directora de debates. Ninguna observación. La defensa de las personas jurídicas, la doctora Vázquez, ¿alguna observación? Ninguna, doctora. La defensa del acusado Branda, ¿no? Ninguna, señorita magistrada. El doctor Vidal, ¿alguna observación? Ninguna, doctora. El doctor Legua. Ninguna, doctora. Muchas gracias. El doctor Valverde. No hay observación alguna. ¿Y el doctor Su? Ninguna. Muy bien, no habiendo observaciones, se tiene por aprobar la aclaración anterior y vamos a continuar con el proceso. Se les comunica que esta audiencia va a terminar a las 3:15 de la tarde porque la sala ha señalado 6 audiencias continuadas para el horario, para su siguiente horario, hasta las 6:05 de la tarde tenemos audiencia. Bien, esperemos avanzar en ese tiempo, pues, lo más posible. Señor doctor, continúe usted. Sí, señora magistrada, dos cosas previas. Primero, preguntar a la sala si se ha emitido alguna resolución administrativa ya designando en forma permanente a la magistrada que estaba reemplazando a la doctora Hernández, me refiero a la doctora Sandoval. Y segundo, quisiera saber si la doctora Sandoval está participando en estas audiencias porque en realidad nunca hemos visto que encienda su cámara. Y quisiera saber si se encuentra presente. A ver, es que muchas veces como son demasiados los integrantes, se trata de no prender las cámaras cuando hace lo más necesario posible. Pero no hay problema. Entonces vamos a disponer que todos, abogados y procesados, estén con sus cámaras prendidas para evitar cualquier duda de su presencia, según lo que está señalando el doctor Zúñiga de Neira. Todos prendan sus cámaras, todos los acusados, los abogados. Doctora, buenas tardes con todos. ¿Me permite, por favor? Sí, no, doctora, sí está bien ahí. Bien. ¿Está esto? El doctor Legua, su cámara. La doctora Vázquez, su cámara. Abraham, los acusados igual también. Bueno. Su pronunciamiento, doctor Su, con respecto a, ya se aprobó la audiencia, y con respecto a lo otro que está señalando, ya le expliqué la semana pasada, la audiencia anterior, independientemente a la resolución administrativa que usted alude, definitivamente la señora doctora Luz Sandoval ya asumió el proceso que anteriormente hay una resolución y por lo tanto, con o sin resolución administrativa de su continuidad o que integre este colegiado por renuncia de la doctora Hernández, ella ya está comprometida, conforme lo señala la ley, en continuar con el proceso hasta su finalización, ya que no procede de acuerdo con los procedimientos penales ningún otro campo. Continuamos, señor. Perdón, doctora Isa, sin perjuicio de lo que usted acaba de mencionar, existe sí, una resolución que designa a la doctora en reemplazo de la renuncia de la doctora Hernández. Así es, doctora, así es que existe ya la resolución administrativa, sino que le hago hincapié al abogado de que el artículo 267 o 268 del Código de Procedimientos Penales así lo establece, con o sin resolución ya la doctora asumió el proceso, y más aún que en este caso ya existe una resolución administrativa. Continuamos, doctor Su. Muchas gracias, señora directora de debates. No se preocupe. Estamos en el escrito de fecha 10 de diciembre del año 2019. Se había resuelto hasta el punto 6 y me había desistido el punto 7. Voy a continuar entonces con el escrito de fecha 10 de diciembre del año 2019, punto 8. El mérito del acta de sesión de Consejo de Ministros de fecha 24 de noviembre del año 2004, que aprueba el informe del Ministerio de Economía y Finanzas para que se autorice el inicio de las gestiones
para una garantía ante la CAF hasta por $28 millones destinada a garantizar parcialmente las obligaciones del Estado en el proyecto Olmos. Es pertinente porque prueba la autonomía del Ministerio de Economía y Finanzas para impulsar los procesos de concesión. Además, que el titular del sector Economía y Finanzas presidía el Consejo Directivo de Proinversión. 9. ¿Cuál es la pertinencia, doctor? ¿La utilidad? ¿Cuál es la pertinencia para este caso de su prueba? Señora magistrada, en forma general, para facilitar, porque usted ha pedido que avancemos. Sí. La defensa postula estos medios de prueba, los que voy a enumerar, que son varios documentales, como un contraindicio a la presunta actividad criminal previa que la acusación establece a partir de la página 32, que serían los actos de concertación de mi patrocinado Alejandro Toledo Manrique con la empresa Odebrecht, representada por el señor Jorge Enrique Simões Barata. La Fiscalía ha presentado una serie de documentos, de declaraciones, incluyendo de 2 colaboradores, y la defensa lo que pretende como contraindicio a ese hecho es demostrar en el juicio, y por eso la pertinencia desde nuestro punto de vista de la defensa, ¿no? Entonces, esa es la pertinencia general. Entonces voy a seguir con 6, 7 documentos, señora magistrada, para que ustedes puedan correr traslado y luego emitir la decisión correspondiente. Punto 9. El mérito del acta de sesión de Consejo de Ministros de fecha 9 de febrero del año 2005, que aprueba la exoneración del SNIP del proyecto de la Interoceánica Sur, tramo 2, 3 y 4. El mérito del acta de sesión de Consejo de Ministros de fecha 4 de marzo del año 2005, que acuerda a través del Ministerio de Economía y Finanzas culminar las negociaciones con la CAF para un financiamiento de $28 millones para garantizar obligaciones del proyecto Olmos. El mérito del acta de sesión de Consejo de Ministros de fecha 16 de marzo del año 2005, que aprueba el proyecto del Ministerio de Economía y Finanzas para dictar normas que faciliten el financiamiento de las concesiones de obras públicas, de infraestructura y de servicios públicos, para que las entidades públicas puedan otorgar garantías ante entidades financieras. Finalmente, el punto 12, el mérito del acta de sesión de Consejo de Ministros de fecha 13 de julio del año 2005, que aprueba el proyecto de decreto de urgencia que modifique el artículo 55 de la Ley 28.563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, que modifica el monto o la capacidad de endeudamiento del 1% del PBI sobre el total de las inversiones al 0.5% por cada año. Estos 5 medios de prueba documentales son pertinentes en la medida en que acreditan y acreditarán que el manejo de las inversiones de Proinversión fueron ejecutadas a través del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobadas por el Consejo de Ministros en su momento, y son útiles porque demostrarán que tanto la IRSA Sur, en la que se le acusa a mi patrocinado de haberse concertado y que de ahí se deriva el dinero maculado que sirvió para pagar la hipoteca de su casa, obedece a actividades ordinarias de procesos que realizó el gobierno del señor Alejandro Toledo durante el periodo 2001-2006 y en este caso concreto, actividades realizadas durante el año 2004 y 2005, donde se habría dado este presunto acto recursorio. Eso sería respecto a los documentales del 8 al número 12, señora magistrada. Perfecto. Señorita Fical, se le corre traslado de los documentos ofrecidos por el abogado del señor Toledo. Sí, señorita directora de debate, es muy amable. En relación a los documentales presentados por la defensa, debemos de señalar que se trataría de otro expediente, de otro proceso que viene siendo procesado el señor Alejandro Toledo y no está en vinculación con este caso de Coteva. Sin embargo, también debemos de señalar que no sería la pertinencia ni la utilidad que refiere la defensa,
porque no está aprobando lo que el Ministerio Público ha venido a señalar o que va a señalar que se va a aprobar en todo este juicio oral, que es la participación del señor Alejandro Toledo en el delito de lavado de activos procedente de activos maculados de actividades ligadas contra la corrupción de funcionarios o de delitos contra la administración pública. Y además, señora magistrada, también debemos de señalar de que el Ministerio Público, al momento de que realicemos nuestra realización de piezas, vamos a ahondar más sobre esas documentales. Nos oponemos a lo que está presentando la defensa, porque no es pertinente ni útil para el presente proceso, señora magistrada. Este proceso, señora fiscal, se lleva a cabo con las normas de la regla del Código de Procedimientos Penales. Ya el Ministerio Público ya ofreció sus medios de prueba y ya los señaló la utilidad y pertinencia. Bien, vamos después de haberle escuchado a usted su oposición a estos medios de prueba, vamos a escuchar al señor procurador. Señora magistrada, la Procuraduría se opone a la admisión de estos 5 medios de prueba documentales por las siguientes razones. Hay que atender de forma muy específica al diálogo, al mensaje que ha dado el abogado defensor diciendo que estos medios probatorios que está ofreciendo pues coadyuvarían a desvincular a su patrocinado de la actividad criminal previa, y nosotros ahí complementamos la actividad criminal previa es el proyecto IRSA Sur, un presunto pacto colusorio. Y esto lo decimos como una idea general para aterrizarla en los motivos por los cuales nos oponemos a cada uno de estos 5 medios de prueba documentales. Vamos con la prueba número 8, que es el mérito del acta de la sesión de Consejo de Ministros de fecha 24 de noviembre de 2004. Si hemos escuchado atentamente al abogado defensor y leemos de forma textual la motivación de la pertinencia, vamos a encontrar que toda esta prueba número 8 no pertenece al proyecto IRSA Sur, que pertenece a otro proyecto de infraestructura. De forma textual nos dice el abogado defensor en su escrito, pertenece al proyecto Olmos. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿ese documento de qué forma puede coadyuvar a desvincular un pacto colusorio respecto a un contrato específico que es la IRSA Sur cuando este documento nos habla de otro contrato, de otro proyecto, cuando no es el que es materia de imputación de lavado de activos respecto a la actividad criminal previa? Esa misma lógica se sigue respecto de las otras pruebas, y esto bajo el siguiente detalle. En la prueba número 9 nos dice que es el acta de sesión de Consejo de Ministros de 9 de febrero de 2005, en donde aprueba el decreto supremo que exonera del SNIP a la IRSA Sur, pero hay que preguntarnos, ¿Alejandro Toledo, como imputado, participa siquiera en esta sesión para que nosotros, a partir de la lectura de este documento, podamos decir, sí, efectivamente, hay un contraindicio de esta actividad criminal previa? La respuesta es que no. Por lo menos no está esa motivación en la pertinencia que nos ha narrado de forma oral, ni tampoco en la pertinencia que nos ha narrado de forma escrita. En la prueba número 10 también, lo mismo que en la prueba número 8. Este documento, de forma textual, nos menciona que no es del proyecto IRSA Sur, que es del proyecto Olmos. La prueba número 11 no nos menciona por ningún lado cómo es que la prueba número 11, que es básicamente norma del MEF, cómo es que se vincula esto con el proyecto IRSA Sur. No lo ha señalado oralmente, no lo ha señalado textualmente, la respuesta es que no. Y finalmente, la respuesta número 12, se repite lo mismo. Tampoco nos menciona cómo es que esta acta se relaciona con el proyecto IRSA Sur, ni de forma oral ni de forma escrita. Por esas razones, señora magistrada, nos oponemos a la admisión de estos medios probatorios documentales. ¿Los otros abogados tienen algo que referirse? ¿El doctor Vidal? De nuestra parte, nada, doctora. ¿El doctor Legua? ¿El doctor Legua? ¿El doctor Valverde? Doctora, ya se ha dicho con toda claridad de que en el sustento de la acusación está yendo como marco inicial la actividad previa. Usted, doctor, lo que le estaba diciendo es con relación a las pruebas ofrecidas por el doctor Su, si le van a afectar o le van a ayudar, le van a ser útiles a usted para la defensa de la señora Eliane y de su madre.
para que usted en todo caso pueda pronunciarse si se adhiere o no a estas pruebas. En cuanto a la pertenencia o utilidad que correspondería, eso es un papel que le corresponde al doctor Su. Justamente por esa razón, bien, doctora, sí. Justamente por esa razón es la que se ha ofrecido los medios de prueba y que creo que coinciden con la tesis también de la defensa de la señora Carpa. Es decir, en la acusación se plantea hechos previos donde existe una fuente de dinero del cual provendría precisamente eso. Es por esa razón que consideramos que debe declararse fundada y aceptada los medios de prueba que ha planteado el doctor Su. El doctor Legua. Doctor Legua. Por nuestro lado, doctora, ninguna oposición al respecto. Muy bien. Bien. Vamos a terminar, doctor Su, y luego después usted hace uso de la palabra. Ya estoy viendo, está acá, se está levantando la mano. No se preocupe. El doctor Espinosa, ¿alguna intervención al respecto? Sin oposición a lo formulado por el abogado José Roberto Su Rivadeneira. La doctora Vázquez. De igual manera, doctora, ninguna oposición. Muy bien. Ahora sí, doctor Su. Señora ¿Tiene algo magistrada, que agregar a lo que ha señalado el algo y la muy breve. Sí, sobre todo al señor representante de la Procuraduría Pública. Primero, las sesiones de Consejo de Ministros son presididas por el Presidente de la República. Eso está establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Solo en caso de ausencia del Presidente de la República la preside el Presidente del Consejo de Ministros. Por lo tanto, todas estas sesiones de Consejo de Ministros se realizaron bajo la presidencia del señor Alejandro Toledo Manrique. Segundo, la documental 8 y 10, como bien dice el señor procurador, se refiere al proyecto Olmos, ¿no? Lo que la defensa considera pertinente es que quiere demostrar en juicio que el proyecto y los procesos de inversiones tuvieron el mismo tratamiento. En el caso de Olmos se le dio un cofinanciamiento con garantía del Estado peruano por 28 millones de dólares y en su turno la Interoceánica Ecosur con 200 millones ante la misma CAF. No fue un hecho insólito, nuevo, de ninguna manera. Y en cuanto al documental número 9, se refiere al SNIP de la IRSA Sur. Y el SNIP fue uno de los cuestionamientos que motivó una serie de desarrollos a nivel de la judicatura, porque dijeron que el SNIP se había dado con la finalidad de facilitar la ejecución del proyecto para favorecer en el caso de la empresa Odebrecht, que sería la actividad previa que postula el Ministerio Público. En cuanto al documental 11, señora magistrada, el documental 11, el acta de sesión dice lo que resumimos nosotros. O sea, el Ministerio de Economía y Finanzas, que presidía o que estaba a cargo del señor Pedro Pablo Kuczynski, solicita que le den facilidades para que puedan presentar una serie de propuestas respecto a agilizar el proyecto de concesiones en general, y se hicieron muchas concesiones de muchas carreteras, y el Consejo de Ministros aprueba y le dice, muy bien, señor, usted proceda a presentar las iniciativas. Y el documental 12, señora magistrada, ¿por qué es pertinente? Porque para poder financiar con 200 millones o ser aval con 200 millones para la IRSA Sur, no había capacidad económica porque el 1% del PBI ya se había agotado, quedaba solamente un 2.5%. Entonces, se da una iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas para cambiar las reglas de juegos y dicen, ya no el 1% del total de los avales del Estado peruano, sino 0.5% del presupuesto. Modifican el artículo 55 de la ley con este proyecto de decreto de urgencia, que finalmente lo aprueban y se hace norma porque es un proyecto de decreto de urgencia, y con esto se logra abrir la posibilidad de que el Estado peruano pueda avalar a las empresas constructoras, pero esta iniciativa viene del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas, no viene de una acción oculta del señor Alejandro Toledo, que es el jefe de Estado, sino de una iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces la defensa, dentro de su teoría de explicar que los procesos de inversión fueron regulares,
presente esta documentación. Eso es lo que quería desarrollar, señora magistrada. Muchas gracias por su generosidad en el tiempo. Bien. El señor procurador, en la misma oportunidad que el doctor Su, usted. Sí, señora magistrada, muy breve, a manera de dúplica, específicamente a los última argumentación que nos ha dado el abogado defensor. El abogado defensor nos dice que los medios probatorios documentales relacionados al proyecto Olmos tienen un sentido de mostrar una operación de financiamiento análoga a lo que se hizo con el IRSASUR, pero la pregunta es, ¿acaso estamos probando la forma de financiamiento del proyecto Olmos? ¿Acaso siquiera estamos como centro, como epicentro de investigación, cómo se financian los proyectos de obra pública o los proyectos de concesión? La respuesta es que no. Si ese fuera el caso, claro, tendría mucha pertinencia con lo que es materia de este juicio, esos documentales, pero no tiene ninguna relación el proyecto Olmos con el proyecto IRSASUR, que es el que está comprometido con el lavado de activos, que es materia de juicio. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, el abogado defensor nos dice que debemos entender, porque de forma textual no lo dice en su escrito, debemos entender que Alejandro Toledo habría participado en estas actas de sesión del Consejo de Ministros. Señora magistrada, aquí en el derecho procesal siempre se habla de preclusiones, porque toda facultad de los procesados, de las partes procesales, siempre tiene un momento idóneo y que precluye. ¿Esto por qué lo traemos a colación? Porque cuando el abogado defensor ha descrito la pertinencia de esas actas del Consejo de Ministros, nunca nos ha mencionado, en su escrito, de forma textual, jamás nos ha mencionado cómo es que Alejandro Toledo tiene que ver de alguna u otra forma con esas actas. Si no lo ha hecho, ya precluyó. No se puede entonces estirar, extender la pertinencia de algo que ya ha argumentado su pertinencia sobre esa prueba. En otro punto. También respecto a la documental número 11 y a la documental número 12, no nos ha dicho en su réplica cómo es que estos documentos tienen que ver en específico con el proyecto IRSASUR. No nos ha dicho. Nos ha dicho que son formas de financiamiento para concesiones en general, porque ni siquiera nos ha dicho que en la concesión IRSASUR no nos ha dicho eso. Y claro, bajo esa lógica general, entonces, no tiene un sentido de pertinencia de esos medios probatorios respecto a lo que es materia de prueba en este juicio. Eso sería todo, señora magistrada. Bien. En este caso, las pruebas ofrecidas, al momento de ofrecer la prueba, el doctor Su debe señalar de manera precisa la pertinencia, la utilidad, que estén relacionadas con este proceso. Por eso se le corre el traslado de lo que usted ofrece a las otras partes. No sé si se le está permitiendo hacer una réplica y luego una dúplica, bueno, nos vamos a pasar no sé cuántas audiencias más en ese sentido, ¿no? Así que recomendaríamos que todo lo diga al momento de ofrecer sus pruebas. Si le damos la palabra es por una cuestión de respeto y consideración. La sala, luego de haber escuchado tanto al doctor Su Rivadeneira en los referentes de estos medios de prueba, como parte del escrito de fecha 10 del 12 del 2019, en el punto 8, punto 9, punto 10, punto 11, punto 12, y lo señalado por el Ministerio Público y la Procuraduría, declaramos improcedentes estas pruebas por no tener pertinentes y no tener ninguna vinculación al caso que se está juzgando. En todo caso, ya el abogado los podrá utilizar de acuerdo a las normas del Código de Procedimiento Penal y lo considero. Bien, vamos a continuar, señor doctor Su. En el punto 13, el mérito del contenido de la transcripción y traducción del video de la declaración de Antonio Carlos Nostre Jr. ante la Fiscalía Superprovincial Corporativa en la carpeta 02-2017. Es un funcionario de Odebrecht, es
pertinente porque señala comentarios acerca de los acuerdos de la concesión. Dice que no conoce al señor Toledo. Para nosotros es útil porque señala que no lo conoce y tampoco tiene conocimiento respecto a presuntos acuerdos entre Jorge Barata y Alejandro Toledo. No le comunicó Barata sobre reuniones con Toledo y no conoce de pagos efectuados al presidente Toledo. Consideramos que este medio de prueba es pertinente en la medida en que ataca directamente la presunta actividad criminal que nace a partir del testimonio de Jorge Enrique Simoes Barata en su declaración del 21 de noviembre del año 2016, cuando se acoge a colaboración eficaz. Luego, señora magistrada, paso al punto 15, salteándome el 14 por razones de vinculación. En el punto 15 está el mérito del acta de visualización, escucha y transcripción del video de la declaración de Sergio Nogueira Panicali, otro funcionario de Odebrecht, que declara en la carpeta 02-2017 el 19 de febrero del año 2019, pertinente porque trabajó para Odebrecht desde el año 2003 hasta el año 2014, teniendo en cuenta que la presunta actividad criminal se habría generado entre noviembre del año 2004 y junio del año 2005, que se realiza la adjudicación de la Buena Pro. En ese periodo, este señor trabajaba en Lima para Odebrecht. Útil porque él señala que se desempeñó como gerente de obra del tramo 2, que conoce al presidente de vista, pero que no conoce sobre presuntos acuerdos colusorios entre Jorge Enrique Simoes Barata y Alejandro Toledo. Asimismo, el punto 16 es el mérito del acta de visualización, escucha y transcripción de la declaración del señor Luis Fernando Castro Santos, la carpeta 02-2017, declaración de fecha 18 de febrero del año 2019. Este funcionario que trabajó para la IRSA, pertinente porque trabajó desde el año 1988 hasta el año 2018, casi 30 años estuvo trabajando en el Perú para Odebrecht, vino al Perú en el año 2004 y señala que en el año 2003 estuvo trabajando para el proyecto Olmos, después para el proyecto IRSA Norte, que no recuerda, dice, la utilidad es que él no tiene conocimiento de reuniones de Barata Toledo entre noviembre y diciembre, que no tiene conocimiento de los pactos colusorios que se dicen. Entonces, esto consideramos nosotros que estos tres testimonios de funcionarios de Odebrecht que estuvieron trabajando en el Perú en el periodo 2004-2005 en concreto, son pertinentes y útiles para poder desvincular de alguna manera o sirven como contraindicio respecto al presunto acuerdo colusorio que se le acusa a Toledo y que de ahí sería el origen del dinero maculado, como señala la página 41-42 del texto de la acusación. Eso sería sobre estos tres puntos, señora magistrada. Se le corre traslado a la señorita fiscal para su pronunciamiento. Sí, muy amable, señorita directora de debates. En relación a las documentales ofrecidas por la defensa, este Ministerio Público se opone a las mismas por cuanto no consideramos que sean útiles ni pertinentes para el presente proceso de lavado de activos. Principalmente, señores magistrados, porque no tienen ninguna vinculación con el caso que estamos ventilando, que es el proceso de lavado de activos. Porque se trataría de otra investigación que a la paralelo o simultáneamente lleva el acusado Alejandro Toledo, como es el caso de la carpeta 2 del año 2017 ante la Fiscalía Supraprovincial. Sin embargo, debemos también de señalar que estas actas, transcripciones de estas declaraciones tampoco serían pertinentes, señora magistrada. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna vinculación con el caso que nos atañe en este proceso de lavado de activos, porque no ha señalado en forma concreta o no es un contraindicio lo suficientemente fuerte para rebatir los indicios y las pruebas, los medios probatorios presentados por el Ministerio Público, el cual, conforme señala la sentencia plenaria casatoria 1 del año 2017, tenemos la obligación de señalar en forma genérica la actividad criminal previa, porque estamos en un proceso, repito, de lavado de activos. Sin perjuicio de ello, señora magistrada, se la posición del Ministerio Público y vamos a hacer mayor abundamiento de las documentales presentadas por la defensa al momento que nos corresponda a nuestra oralización de piezas. Gracias. Doctor Morillas. Sí, señora magistrada. El ofrecimiento de estas tres actas de declaración
nos retrotrae una situación muy similar que ya hemos tenido en estas sesiones de juicio oral. Específicamente nos retrotrae a la sesión número 11 de fecha 27 de junio del 2023, en donde también la defensa de Toledo Manrique ofreció actas de declaración, en este caso actas de transcripción, que provienen directamente de la carpeta fiscal 2-2017. Y nosotros, tanto como en esa sesión, en donde la sala rechazó esas pruebas, como también en esta sesión vamos a hacer la misma argumentación. La argumentación es que estas pruebas no pueden ser admitidas por cuanto contravienen a la forma en que el ordenamiento jurídico exige que puedan admitirse las pruebas trasladadas. Debemos poner atención entonces al artículo 261 del Código de Procedimientos Penales de sumilla prueba trasladada, en donde nos dice de forma textual, y permítanos por favor leerlos: las pruebas admitidas y practicadas a un juez o sala penal podrán ser utilizadas o valoradas en otro proceso penal siempre que su actuación sea de imposible consecución o difícil reproducción por riesgo de pérdida de la fuente de la prueba o amenaza para un órgano de prueba. Vemos claramente que, en primer lugar, lo que nos está ofreciendo el abogado defensor no son ni siquiera medios de prueba practicados o emitidos ante un juez, son actas fiscales de los cuales ha extraído copias de una carpeta fiscal. Primer punto, entonces, no cumple este requisito exigido por el ordenamiento jurídico en cuanto a prueba trasladada. Y el segundo punto del mismo párrafo que acabamos de leer tampoco, porque nos dice ahí, siempre que su actuación sea de imposible consecución o difícil reproducción, el abogado en ningún momento de su argumentación oral o escrita nos ha dicho por qué estas pruebas, estos órganos de prueba no podrían declarar ante esta sala, ya que es de difícil reproducción o consecución. Por esas razones, señora magistrada, solicitamos que se rechace los medios de pruebas ofrecidos a raíz de que no se encuentran conformes a las exigencias del ordenamiento jurídico. Se le pide también a los abogados si tienen algo que agregar al respecto. De nuestra parte, nada, doctora. Continúen. Por su orden, doctor Legua, doctor Valverde. Por nuestra parte, ninguna, doctora. Ninguna observación, doctora. El doctor Espinosa. Sin oposición a lo señalado por el abogado José Roberto Su Rivadeneira. Por último, la doctora Vázquez. De igual manera, doctora, no hay ninguna oposición. Bien. La sala, como ya lo ha señalado anteriormente, con respecto a las actas presentadas y más aún con relación a lo señalado por el Ministerio Público y el Procurador, declara improcedente las pruebas ofrecidas por el doctor Su Rivadeneira. Continúe, doctor, le quedan 15 minutos. Respecto al documental 17, 18 y 19, esta defensa se desiste porque ya se han oralizado anteriormente. ¿17, 18 y 19? Ok, doctor. Ya. El documental 20 dice: el mérito del acta de la transcripción de la sesión del 7 de enero del año 2016 de la Comisión Investigadora del Congreso de la República, presidida por el congresista Pari, con la declaración del exministro de Transporte y Comunicaciones, José Ortiz Rivera. Es pertinente porque el señor Ortiz Rivera declara sobre la exoneración del SNIP del proyecto de la Interoceánica Sur. Útil porque señala que él llega al Ministerio de Transporte y Comunicaciones en el año 2004 con el encargo de impulsar los temas vinculados a las carreteras, y que tomó la decisión de exonerarle el SNIP porque había una ley del Congreso para ejecutar el proyecto y que era necesaria entonces hacer la exoneración del SNIP. Esto es lo que refiere el señor Ortiz ante esta comisión investigadora del Congreso de la República. Documental 21 dice: el mérito del acta de la transcripción de la sesión del martes 2 de febrero del año 2016 de la Comisión Investigadora del Congreso de la República, presidida por el congresista Pari,
Con las declaraciones de la vicecontralora Urbina y el exdirector ejecutivo de Proinversión, René Cornejo. Pertinente porque ambos declaran sobre el proyecto de IRSA Sur. La ex vicecontralora Urbina declara sobre las observaciones que formuló la Contraloría a el proyecto que remitió Proinversión y el Ministerio de Economía y Finanzas respecto a la adjudicación de la Buena Pro, y refirió que no trató el tema con el presidente de la República. El señor Cornejo, director ejecutivo de Proinversión, describe en esta declaración que él y Proinversión no intervinieron en la exoneración del SNIP y que lo hizo el Ministerio de Economía y Finanzas con el voto de la presidencia del Consejo de Ministros. Asimismo, el documento 23 es un acta de transcripción de la sesión del martes 9 de febrero del año 2016 de la Comisión Investigadora del Congreso, presidida por el congresista Pari, con la declaración del ex ministro de Economía y Finanzas, Pedro Pablo Kuczynski. Pertinente porque señala que la ley 28.670 fue producto de protestas en el Perú, en el sur y el norte. Esta ley 28.670 es la ley que ratifica el interés nacional sobre las tres concesiones que se habían otorgado de la IRSA Sur, tramo 2, 3 y 4, y de la IRSA Norte. Y también señala que el Decreto Supremo 022, que exonera del SNIP, dice que no lo firmó porque dice no lo firmó, pero lo hubiera firmado si hubiera estado en el país. Y que en las exoneraciones el Ministerio de Economía y Finanzas interviene porque es un asunto del sector. Estos tres documentales, al cual agregamos el punto 23, el mérito del acta de la transcripción de la sesión del martes 23 de febrero del año 2016 de la Comisión Investigadora del Congreso, presidida por el congresista Pari, con la declaración del señor Jorge Enrique Simoes Barata, pertinente porque, perdón, este punto 23, señora magistrada, me voy a exigir porque ya el señor Barata ha sido ofrecido como testigo. Y finalmente, el punto 24 es la transcripción de la sesión del 15 de marzo del año 2016 de la Comisión Investigadora del Congreso con la declaración del señor Néstor Palacios Lanfranco, ex viceministro de Transportes, en el periodo en que se hizo la concesión de la Interoceánica Sur. Pertinente porque declara que el proyecto de IRSA Sur, su relación amical con el ministro Ortiz, que lo designa el viceministro, la firma de los contratos y adendas. En el caso concreto del señor Néstor Palacio Lanfranco, él es una persona que falleció hace 5 años aproximadamente, por lo tanto es imposible pensar que él pueda ser citado como testigo. Lo único que existe es este testimonio porque ya no ha podido testiguar en los procesos de la Interoceánica ni en las investigaciones a partir del año 2018. Estos 4 documentales, señora magistrada, tienen relación con el proyecto de la IRSA Sur, su ejecución, las observaciones de la Contraloría, y consideramos que sí atacan el tema de la actividad criminal previa que se le atribuye ser partícipe, autor del delito de corrupción a mi patrocinado, y que el Ministerio Público lo ha referenciado como actividad criminal previa en la página 41 y siguientes de la acusación. Corremos otro lado del Ministerio Público. Sí, señora magistrada. Igualmente, en el mismo sentido de nuestras anteriores intervenciones, en relación a las documentales ofrecidas por la defensa, las cuales no consideramos ni útiles ni pertinentes, no tienen nada que ver ni ningún tipo de relación con el proceso de lavado de activos, es más bien, están referidos a la actividad criminal previa y es incluso a otro proyecto de investigación que es el proyecto de IRSA Sur, un caso que tiene que ver con el acusado, Alejandro Toledo, pero en relación a las fiscalías dedicadas a los casos exclusivos de los casos de Odebrecht, que no tienen nada que ver con el presente proceso, por lo cual no generaría ninguna utilidad y pertinencia a actuarse en este proceso penal seguido por el señor por el delito de lavado de activos. No tiene ninguna relación con el incidencia, igualmente como las anteriores documentales ofrecidas por la defensa. Y en el mismo sentido, presentamos nuestra posición a la que se admitan dichas documentales y sin perjuicio de que en el momento de nuestra glosa de piezas llegamos a una mayor conclusión. Ok, doctor. Doctor Morillos.
Sí, señora magistrada. Nosotros nos oponemos a la admisión de estos 4 medios de prueba ofrecidos por las siguientes razones. En cuanto a la prueba número 20, la número 21 y la número 22, si se puede advertir, son en realidad declaraciones que han dado testigos, porque eso es lo que al final y al cabo pretende introducir el abogado defensor, datos de potenciales testigos, pero que estas declaraciones no han sido brindadas en un contexto jurisdiccional, no han sido brindadas en un proceso penal, no han sido brindadas ante un juez, mucho menos ante un fiscal. Y esto todo tiene, hay que hacerle una conexión con preguntarnos cómo entonces se actúa la prueba personal, porque los testigos son prueba personal, son órganos de prueba. Los órganos de prueba se actúan de propia voz ante los juzgadores. La pregunta es, entonces, ¿vamos a actuar prueba personal, testigos, a través de declaraciones escritas que ni siquiera se ha hecho en un contexto de proceso penal? Eso es el punto jurídico que nosotros observamos, por el cual, en síntesis, concluimos que estos medios de prueba, la 20, 21 y 22, son inconducentes bajo su concepto de no apego a la forma en que se conduce como deben ser admitidos los medios de prueba al proceso penal. Y es por eso que estas son inconducentes. Respecto al medio de prueba número 24, se repite la misma situación, pero también queremos añadir otro dato, porque claro, Néstor Palacio Lanfranco es de público conocimiento que no se encuentra con vida. Pero hay un punto que debe subrayarse en el texto del escrito del abogado defensor. Nunca nos menciona de forma textual cómo es que la declaración de este señor favorece o no a Alejandro Toledo Manrique. Claro, lo que nos está diciendo de forma oral es de forma complementaria lo que nos dice de su forma escrita, pero la forma oral no delimita la pertinencia por la cual pueden ser admitidos los medios de prueba, porque esa pertinencia ya precluyó en cuanto a su fundamentación antes de que inicie la presente audiencia de juicio oral y precisamente se finalizó con este escrito y no lo ha puesto. Es de advertirse material y palpablemente eso. No ha puesto una pertinencia que vincule a Alejandro Toledo Manrique con lo que señala Néstor Palacio Lanfranco. Son esas consideraciones, señora magistrada, por las cuales nos oponemos a estos 4 medios de prueba. Los señores abogados, por su orden. De nuestra parte, ninguna objeción, doctora. Por nuestra parte, ninguna objeción, doctora. Ninguna objeción por parte del abogado Valverde. Espinosa. El doctor Espinosa y la doctora Vázquez. Respecto de lo señalado, ninguna observación. Ok. Bien. Habiendo escuchado las pruebas ofrecidas por el abogado del procesado Toledo, así como lo referido a la opinión de la señora fiscal y lo sostenido por el abogado de la Procuraduría, en primer lugar, esta sala tiene por desistidas las pruebas ofrecidas en el punto 17, 18 y 19 y punto 23. Y con respecto a las pruebas de los puntos 20, 21, 22 y 24, se declaran impertinentes e improcedentes, por no tener relevancia para este proceso, tratándose de otro proceso, de otro tema que se está ventilando en otro órgano jurisdiccional. Continuamos, abogado. Le quedan ya 7 minutos. Señora magistrada, el punto 14 del escrito, hice un salto para facilitar. El punto 14 se refiere a la autógrafa de fecha 4 de marzo del año 2004. Es una autógrafa que declara de necesidad pública y de preferente interés nacional la ejecución del proyecto Corredor Interoceánico Perú-Brasil de fecha 4 de marzo del año 2004. Luego tenemos la observación que formula el Ejecutivo a la autógrafa mediante oficio 036-2004 de fecha 25 de marzo del año 2004, donde el Ejecutivo expone sus razones por las cuales considera que esta norma no debe ser aprobada. Básicamente señala que es el Ejecutivo al que le corresponde de acuerdo al artículo 119 de la Constitución. Luego tenemos
el dictamen que emite la Comisión de Transportes, un dictamen de fecha 30 de marzo del año 2004, ¿no? Donde el Congreso de la República, a través de la Comisión de Transporte, votan por la insistencia de la aprobación de esta autógrafa, ya aprobada previamente por el Congreso de la República, rechazando las observaciones formuladas por el Ejecutivo. Y finalmente está el acta de asistencia y votación, ¿no? Esta acta de asistencia y votación, señora magistrada, donde se aprecia que efectivamente votan 92 congresistas de todos los partidos políticos, sin excepción. Señor abogado, ¿Cuál es la pertinencia? perdón, señor abogado, este es el punto 14, usted se está retrotrayendo porque en el punto 14 usted cuando lo ofrece como una vinculación. No, yo me salté el 14, señora magistrada, porque yo del 13 pasé al 15, le dije que el 14... Sí, lo sé, yo lo tengo acá apuntado en el sentido de que usted refirió el punto 14 como una prueba que señalaban como que estaban vinculando, como tenían una vinculación a otros medios de prueba, pero no lo explicó, pero sí lo ofreció. No. Señora magistrada, yo lo que le dije es no lo señaló textualmente, no lo precisó como lo está haciendo ahorita. Por eso le pregunto, usted se está retrotrayendo al punto 14, ¿verdad? Sí, el punto 14 en realidad no lo toqué, señora magistrada, sino del 13 me pasé al 15 y le dije que me pasaba al 15 porque estaban vinculados el 13, 15, 16. Bien, correcto. Está bien. Ya con esa ahora, sí, claro. Continúe, Ahora, la pertinencia, continúe, por favor. Correcto. La pertinencia es porque esta es la ley 28.214 finalmente, que aprueba el Congreso de la República, por insistencia, ¿no? No la firma el señor Alejandro Toledo, sino la firma el presidente del Congreso, porque así establece el reglamento del Congreso, que las normas aprobadas por insistencia las firman ellos. Sin embargo, a mi patrocinado se le atribuye haber firmado este documento, esta ley, ¿no? Hecho que no ocurre, y toda esta documentación es el correlato desde la aprobación por el Pleno del Congreso del dictamen que se convierte en autógrafa, la observación, y la utilidad es para demostrar que el Ejecutivo, que Alejandro Toledo no tuvo un interés especial en esta iniciativa de la Interoceánica Sur, de donde provendría luego acuerdos ilícitos, dinero maculado, sino que siga su trámite ordinario, sino que fue el Congreso el que a través de la insistencia constitucional hace que esto se impulse. Ministerio Público. Sí, señorita directora de debate, es muy amable. En este sentido, el Ministerio Público solicita que la oposición a los medios de prueba para que no sean admitidos porque cuanto lo que ofrecen las documentales de la defensa no son útiles ni pertinentes. En primer lugar, señora magistrado, debemos de decir que no está en discusión las normas o las leyes que concedieron o dieron la atribución de haber firmado al convenio de IRSA Sur, por cuanto en el presente proceso en el que nos encontramos es un proceso de lavado de activos que no tiene nada que ver con el proceso de IRSA Sur, que si bien es cierto, es la actividad criminal previa señalada en el Ministerio Público, no es específicamente estos documentales quienes se deben de determinar en este proceso de lavado de activos. Tampoco lo consideramos pertinentes ni útiles los documentales, por cuanto, conforme lo ha señalado hace unos instantes la defensa, dice que se le atribuye a su patrocinado haber firmado esta ley Interoceánica Sur, hecho evidentemente ligado a otro proceso. No tiene nada que ver con el presente proceso de lavado de activos, que es el caso Ecotel. Sin perjuicio de ello, señores magistrados, igualmente en el momento de neutralización de piezas, habríamos mayor abundamiento en relación si es que son admitidas estas documentales. Gracias. Señor procurador. Sí, señora magistrada, solicitamos la inadmisión de este medio de prueba por ser impertinente bajo la siguiente razón. La actividad criminal previa, en este caso de lavado de activos, se relaciona directamente con el proceso de contratación de la concesión de la IRSA Sur tramos 2 y 3. La pregunta es, ¿cuándo inicia este proceso de contratación? A finales del 2004, cuando finalmente se decide encargar el proceso, se decide dar en concesión a estos proyectos de infraestructura, incluyendo también el proyecto IRSA Tramo 2, Tramo 3 y Tramo 4. Pero eso es a finales del año 2004.
Pero lo que nos está ofreciendo ahora el abogado defensor data de marzo del 2004, es decir, mucho antes de cuando inicie este proceso de contratación que presuntamente es defraudatorio, que obedece a un pacto corrupto. Pero estos documentos se sitúan en un marco temporal mucho más atrás, meses atrás, y es por eso, señora magistrada, que nosotros consideramos impertinente para este caso del lavado de activos estos documentales. Abogados que tengan algo que decir al respecto, por su orden. De nuestra parte no, doctora. Tampoco presentamos observaciones. Si me permite, señorita directora de debates, de Sí, acuerdo a doctora lo Espinosa. señalado por el procurador, debo entender que el delito fuente para la activación del presente proceso de lavado de activos es el tema de IRSA Sur tramo 2 y 3. Solicitaría si me hicieran atingente una aclaración respecto de ello. Terminamos con los otros abogados y le señalo la palabra al doctor Morillo. ¿La doctora Vázquez? Ninguna oposición, doctora. ¿El doctor Legua? Sin ninguna oposición, doctora. Ahora sí, doctor Morillo, le quiere hacer la aclaración. El doctor, el abogado asignado al señor profesor Branda, ¿no? ¿Quiere esa aclaración de su parte? Señora magistrada, en primer momento, tenemos que ser enfáticos con mencionar que el objeto del proceso, por lo menos en los cargos penales, la delimitación de lo que es materia de juicio se hace a través de un acto formal y este ya ha sido realizado, el cual es el dictamen de acusación, y ahí es donde las defensas podrán encontrar en completo los datos fácticos que dan contorno a este caso. Ahí se podrá encontrar de forma textual la respuesta a la pregunta, señora magistrada. Aún así, es notorio que este caso es un caso de lavado de activos proveniente de delitos de corrupción en donde se imputa, en este caso, el lavado de activos al presidente Alejandro Toledo. Pero la respuesta a la pregunta de forma integral, precisa, concisa y esclarecida la tendría en el dictamen acusatorio, ya que es el documento con el cual se delimita el objeto del proceso. Doctor Espinosa, le hicieron llegar la acusación, ¿verdad? Sí, la tengo por partes, fragmentado. De todas maneras, Sería bueno que usted se me acerque. acercaré a la sala para ver en extenso el tema. No, eso sí, eso es lo que le iba a recomendar, que se apersone a la sala para que pueda revisar en extenso el expediente y así pueda realizar una defensa eficaz y eficiente para el señor Abraham Arnau. Bien, entonces con lo señalado tanto por el Ministerio Público como la Procuraduría, el colegiado resuelve procedente las pruebas ofrecidas por el punto 14 del estricto 10, del decreto 10 de diciembre de 2019, por impertinentes, el punto 14. Acá vamos a terminar con esta audiencia, vamos a poner fin a esta audiencia, son las 3:18. Esta audiencia, señores acusados y señores abogados, la vamos a continuar el martes. Regresamos a los martes. A la misma hora, señorita presidenta, ¿verdad? Martes 15. Martes 15. Sí, sí. El martes 15 a las 2:15 de la tarde. Y luego continuaríamos el martes 22 a las 2:15 de la tarde. Ya tenemos las dos fechas, señores abogados, señores acusados, como es costumbre, los días martes, para poder avanzar con los otros procesos asignados por este colegiado. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, señora gracias. magistrada. Buenas tardes. Hasta luego, doctora. Hasta luego.